Hay un sonido que siempre aparece cuando el año está a punto de terminar. No lo anuncian los noticieros ni las redes sociales. No tiene fuegos artificiales ni luces de colores, pero está ahí, constante, insistente, casi molesto. Es el tic-tac del tiempo. Ese sonido invisible que no se puede apagar, que no se puede negociar, que no se puede posponer. El tic-tac, que esta noche suena más fuerte que nunca, porque faltan pocas horas para que este año cierre la puerta detrás de sí. Y antes de que el calendario cambie, antes de que alguien descorche una botella o escriba un mensaje automático diciendo feliz año, yo quiero pedirte algo muy simple y muy difícil al mismo tiempo. Detente un momento, no corras, no adelantes el alma, quédate aquí conmigo, respira. Porque el mundo afuera está acelerado, pero Dios nunca habla a los gritos, y menos en medio del ruido. Tal vez tu cuerpo está sentado escuchando estas palabras, pero tu mente ya está en otro lugar. Quizás ya saltó al próximo año cargada de preguntas, de miedos, de pendientes, de listas interminables de cosas que tienes que resolver. Y mientras tanto, el corazón sigue atrapado en escenas de este año que todavía duelen. El problema no es pensar en el futuro. El problema es huir del presente. Porque cuando no nos detenemos, cuando no miramos hacia atrás con honestidad, arrastramos cargas invisibles que pesan más de lo que imaginamos. Y esta noche, antes de seguir avanzando, Dios nos invita a mirar el reloj sin miedo, a escuchar ese tic-tac como una verdad y no como una amenaza. El Salmo 90 comienza recordándonos algo que preferimos olvidar, que somos pasajeros. Dice que nuestros días pasan como un suspiro, como la hierba que por la mañana florece y por la tarde se seca. No es un mensaje triste, es un mensaje real. Y la realidad, aunque a veces incomoda, también libera. Porque cuando aceptamos que el tiempo no nos pertenece, dejamos de vivir como si tuviéramos todo bajo control. Dejamos de exigirnos ser invencibles. Dejamos de fingir que no nos cansa seguir siendo fuertes todo el tiempo. Y en esa aceptación humilde aparece un descanso profundo. El descanso de saber que hay un Dios eterno sosteniendo una vida frágil. Quiero que pienses en esta pregunta, no para responderla rápido, sino para dejar que te acompañe unos segundos. ¿Cómo estás terminando este año por dentro? No cómo lo ven los demás. No lo que publicaste, no lo que aparentás cuando sonríes. ¿Cómo lo estás terminando en el lugar donde nadie más entra? Con alivio, con cansancio, con culpa, con gratitud mezclada con tristeza. A veces cerramos el año contando lo que no logramos, lo que no salió, lo que se nos escapó de las manos. Y sin darnos cuenta, convertimos el balance del año en un tribunal donde siempre salimos condenados. Pero Dios no nos llama a cerrar ciclos con látigos, nos llama a hacerlo con verdad. Tal vez este año fue una carrera para ti, una carrera contra el reloj, contra las expectativas, contra las propias limitaciones. Corriste para cumplir, para sostener, para no fallar, para no caer. Y hoy estás aquí, escuchando, porque aunque nadie lo sepa, estás cansada, cansada de ser fuerte, cansada de explicar, cansada de justificar por qué sigues de pie. El tic-tac del tiempo no viene a acusarte, viene a recordarte que sobreviviste, que llegaste hasta aquí, que a pesar de todo, sigues respirando. Y eso, aunque no lo parezca, ya es un milagro silencioso. Hay personas que terminan el año con una sensación extraña, como si algo hubiera quedado inconcluso. Conversaciones que no se dieron, decisiones que se postergaron, sueños que se guardaron en un cajón para no sufrir más, y el corazón se llena de preguntas sin respuesta. Y si hubiera hecho esto, y si hubiera dicho aquello, y si hubiera sido diferente, pero el Salmo 90 no nos invita a vivir atrapados en los y sí. Nos invita a reconocer que Dios estuvo presente incluso en los silencios, incluso en las pausas,
incluso en las demoras. Porque Dios no solo actúa cuando todo avanza rápido, también obra cuando la vida parece detenida. Esta noche no es para juzgarte, no es para pasarte factura por lo que no lograste, es para mirarte con los ojos de Dios. Esos ojos que no cuentan los errores uno por uno, sino que ven la historia completa. Hay gente que cerrará este año con aplausos y celebraciones, y hay otros que lo harán en silencio, con una lágrima escondida. Y Dios está igual de cerca de ambos, porque Él no se acerca según el ruido de la fiesta, sino según la honestidad del corazón. El tic-tac del reloj también nos recuerda algo más. No todo lo que dolió fue inútil. No todo lo que se perdió fue en vano. Hay dolores que nos despertaron, pérdidas que nos ordenaron, caídas que nos hicieron más humanos. El problema es que vivimos tan apurados que no nos damos el tiempo de entender lo que nos pasó. Queremos pasar de página sin leer el capítulo, pero Dios, con paciencia, nos dice: míralo conmigo, no para revivir el dolor, sino para redimirlo. Porque lo que no se sana, se repite, y lo que no se entiende, nos persigue. Quizás este año te enseñó a contar de otra manera. Antes contabas logros, ahora cuentas respiraciones, antes contabas aplausos. Ahora cuentas noches en las que Dios fue tu único testigo, y eso también es crecer. El Salmo 90 dice: enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestro corazón adquiera sabiduría. No dice enséñanos a sumar éxitos, dice contar los días, los buenos, los malos, los largos, los cortos, todos, porque cada día vivido, incluso el más difícil, deja una marca que puede transformarse en sabiduría si se la entregamos a Dios. Detente un segundo más, no tengas miedo del silencio. En el silencio, Dios suele hablar con más claridad. Pregúntate, sin prisa, ¿qué clase de persona te estás convirtiendo? No qué tienes, no qué lograste, sino quién eres ahora después de todo lo vivido. Tal vez eres más sensible, más compasiva, más consciente de tu necesidad de Dios. Tal vez perdiste certezas, pero ganaste profundidad. Y aunque nadie lo aplauda, eso es un avance del alma. El mundo nos empuja a cerrar el año con listas interminables, con metas nuevas, con promesas rápidas. Dios, en cambio, nos invita a cerrar el año con una oración sencilla, una oración que no necesita palabras bonitas, solo verdad. Señor, aquí estoy, así como estoy, con lo que entendí y con lo que no, con lo que logré y con lo que me dolió. Esa oración, dicha desde lo profundo, pesa más que 1000 resoluciones vacías. Mientras el reloj sigue avanzando, recuerda esto, el tiempo puede pasar, pero Dios permanece. Los calendarios cambian, los años se suceden, las etapas se cierran, pero Él sigue siendo refugio de generación en generación. Y si hoy te sientes frágil, cansada o confundida, no es una señal de derrota, es una señal de humanidad. Y Dios trabaja mejor con corazones reales que con máscaras perfectas. No te apures en llegar al próximo año antes de cruzar esa puerta. Permite que Dios cierre esta etapa contigo. Permite que te tome de la mano y te diga: en medio del tic-tac que no se detiene, estoy aquí. Estuve aquí todo este tiempo y no me iré cuando el calendario cambie. Porque la verdadera paz no viene de que el año termine. Viene de saber que no caminas sola dentro del tiempo. Quédate unos segundos más en este lugar. Deja que el ruido del mundo se apague un poco. Escucha el tic-tac no como una amenaza, sino como una invitación. Una invitación a mirar atrás sin miedo, a reconocer lo vivido, a respirar profundo y a confiar. Todavía no hablamos de lo perdido, ni de lo ganado, ni de lo que queda. Pero antes de todo eso, necesitábamos este momento, este alto,
este silencio, este comienzo honesto, porque no se puede sanar lo que no se reconoce. Y no se puede avanzar en paz si no aprendemos a detenernos a tiempo. Y aquí estás, escuchando, presente, viva. Eso ya dice mucho más de ti de lo que imaginas. El reloj sigue marcando los segundos, pero Dios ya está marcando algo nuevo en tu corazón. Y este es solo el comienzo. Mirar atrás no es lo mismo que vivir atrapados en el pasado. Mirar atrás de la manera correcta es un acto de valentía, porque lo más fácil no es recordar, lo más fácil es correr. Correr hacia adelante como si la velocidad pudiera borrar lo que sentimos. Correr hacia un nuevo calendario como si cambiar el número del año pudiera cambiar mágicamente lo que llevamos en el pecho. Pero Dios, con una ternura firme, nos invita a hacer algo distinto esta noche. Nos invita a mirar atrás, no para castigarnos, no para juzgarnos, sino para comprendernos. Porque no se puede cerrar una puerta con paz si nunca nos atrevimos a mirar la habitación que dejamos atrás. Hay personas que temen mirar atrás porque sienten que si lo hacen se van a quebrar. Piensan que recordar es abrir heridas, que revisar es volver a sangrar. Pero el Salmo 90 no fue escrito desde la comodidad. Fue escrito desde la conciencia de la fragilidad humana, desde alguien que entendió que la vida es breve y que precisamente por eso no podemos desperdiciarla huyendo de nosotros mismos. Mirar atrás, con Dios al lado, no es un retroceso, es una sanidad silenciosa, es permitir que Él ponga palabras donde solo había confusión. Quizás cuando piensas en este año que termina, lo primero que aparece no son fechas, sino sensaciones, el cansancio acumulado, la ansiedad que se volvió rutina, las noches en las que te dormiste pidiendo fuerzas para el día siguiente. Tal vez recuerdas momentos en los que sentiste que estabas sola, aunque estuvieras rodeada de gente. O instantes en los que tuviste que sonreír para no explicar lo que dolía. Mirar atrás no significa revivir cada escena. Significa reconocer que todo eso fue real, que no lo inventaste, que no exageraste, que sobreviviste a algo que fue más pesado de lo que muchos imaginan. Hay recuerdos que no hacen ruido, pero pesan. No son grandes tragedias, son pequeñas decepciones acumuladas. Promesas que no se cumplieron, palabras que nunca llegaron, gestos que esperaste y no aparecieron. Y con el tiempo, ese peso se vuelve una carga invisible. Dios no quiere que entres al próximo año cargando mochilas que no te corresponden. Por eso te dice, con paciencia míralas conmigo, una por una, no para reprocharte por haberlas llevado tanto tiempo, sino para ayudarte a soltarlas. El Salmo 90 nos recuerda que Dios estuvo antes de nosotros y estará después de nosotros. Eso cambia la manera de mirar atrás, porque significa que ninguna de tus temporadas lo tomó por sorpresa. Ninguna de tus lágrimas fue invisible. Ninguna de tus noches fue ignorada. Mientras tú tratabas de entender qué estaba pasando, Él ya estaba sosteniendo lo que no comprendías. Y cuando miras atrás desde esa verdad, el pasado deja de ser un enemigo y se convierte en un testimonio silencioso de la fidelidad de Dios. Tal vez este año te enfrentó a versiones de ti misma que no conocías. Una versión más frágil, más sensible, más consciente de sus límites. Y al principio eso asusta, porque nos enseñaron a admirar la fortaleza, no la vulnerabilidad. Pero Dios no se asusta de tu fragilidad. Al contrario, muchas veces es ahí donde Él puede entrar sin romper nada. Mirar atrás también es reconocer que no eres la misma persona que empezó el año. Algo cambió en ti. Tal vez no fue lo que esperabas, pero fue lo que necesitabas. Hay momentos que no entendiste cuando ocurrieron, pero que ahora, al mirarlos con distancia, empiezan a cobrar sentido. No porque el dolor desaparezca, sino porque ya no estás en el centro de la tormenta. Estás mirando desde la orilla, con las manos temblorosas, pero a salvo. Y desde ahí puedes decir, fue duro, pero sigo aquí,
El Salmo 90 habla de la brevedad de la vida no para asustarnos, sino para enseñarnos a valorar lo que realmente importa. Y muchas veces lo que importa se revela en los momentos que más nos costaron. Mirar atrás también implica reconocer nuestras decisiones, las acertadas y las equivocadas. No para castigarnos, sino para aprender. Dios no espera perfección retrospectiva, espera honestidad presente. Espera que digamos, Señor, aquí fallé, aquí tuve miedo, aquí elegí desde el dolor. Y aún así, Él responde con gracia, porque la gracia no es una recompensa para los que hicieron todo bien. Es un regalo para los que se atreven a reconocer que necesitan ayuda. Quizás hubo días en los que sentiste que caminabas sin dirección, como si cada paso fuera un esfuerzo enorme. Días en los que no veías salida, solo continuidad. Y sin embargo, aquí estás. Mirar atrás también es darte cuenta de que hubo fuerzas que no sabías que tenías. Fuerzas que aparecieron cuando ya no quedaba nada más. Y aunque no las llames milagro, lo fueron porque no te rendiste, porque seguiste, porque respiraste un día más. El peligro de no mirar atrás es repetir. Repetir patrones, repetir silencios, repetir decisiones tomadas desde el miedo. Dios no quiere que entres al futuro con los mismos dolores sin nombre. Por eso nos invita a detenernos y a mirar con Él. No con culpa, no con vergüenza, sino con verdad. La verdad sana. La negación solo aplaza. Y esta noche no es para aplazar nada más. Cuando miras atrás con Dios, empiezas a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Personas que estuvieron cuando nadie más estuvo. Pequeños gestos que te sostuvieron. Momentos de descanso inesperados. No todo fue oscuridad, aunque a veces así lo parezca, incluso en los días más grises. Hubo una luz mínima, suficiente para no perderte del todo. Y esa luz no fue casualidad. Fue cuidado. Tal vez hubo cosas que no sucedieron y que hoy, al mirar atrás, todavía duelen. Oraciones que parecieron no tener respuesta. Caminos que no se abrieron. Y es válido reconocer ese dolor. Dios no se ofende por tus preguntas. No se aleja porque no entiendas. Al contrario, se acerca porque un corazón que pregunta sigue buscando. Y un corazón que busca no está perdido. Mirar atrás también es despedirse. Despedirse de versiones antiguas, de expectativas irreales, de la necesidad de agradar a todos. Hay despedidas que no se hacen con palabras, se hacen con decisiones internas. Decidir no cargar más con lo que ya no te corresponde. Decidir no definirte por lo que no funcionó. Decidir que tu valor no está atado a un resultado. El Salmo 90 nos enseña que nuestros días tienen peso, que cada jornada cuenta. No porque tengamos que llenarlas de actividades, sino porque cada una forma parte de una historia mayor. Y cuando miras atrás desde esa perspectiva, ¿entiendes? Que incluso los días que parecían desperdiciados dejaron algo en ti, tal vez no logros visibles, pero sí profundidad. Y la profundidad es algo que no se compra ni se improvisa. Esta noche, mirar atrás no es un acto de nostalgia, es un acto de fe. Es confiar en que Dios puede usar incluso lo que no entendimos. Es creer que nada fue en vano. Es permitirte sentir sin miedo. Porque cuando te permites sentir, dejas de huir. Y cuando dejas de huir, empiezas a sanar. No te apures. No necesitas resolver todo ahora. Solo mira. Mira con honestidad. Mira con compasión hacia ti misma. Mira sabiendo que no estás sola en ese recorrido. Dios camina contigo por esos recuerdos. Toma tu mano cuando alguno duele más y te recuerda algo esencial. El pasado no tiene la última palabra, es parte de la historia, pero no es el final. Respira, lo estás haciendo bien. Mirar atrás duele a veces, pero también libera
Y este paso era necesario porque para hablar de lo perdido, de lo ganado y de lo que queda, primero teníamos que atrevernos a mirar de verdad, sin correr, sin disfrazar, con Dios al lado. Y eso, aunque no lo sientas todavía, ya es un acto profundo de sanidad. Hay una parte del año que nadie quiere revisar con calma. No salen las fotos, no aparece en los mensajes de fin de año. No se menciona. Cuando alguien pregunta cómo te fue, es la parte de lo perdido. Esa zona silenciosa donde quedaron cosas que no volvieron. Personas que se fueron, ilusiones que no resistieron el paso del tiempo. Y aunque intentemos seguir adelante como si nada, lo perdido siempre encuentra la manera de hacerse sentir. A veces lo hace como un vacío, otras veces como un recuerdo inesperado y muchas veces como una pregunta que no sabemos responder. Dios no nos pide que ignoremos lo perdido, nos invita a reconocerlo con Él, porque solo lo que se reconoce puede comenzar a sanar. Cuando hablamos de pérdida, solemos pensar en lo grande, en lo evidente, pero hay pérdidas pequeñas que duelen igual o más. Se pierde la confianza, se pierde la tranquilidad, se pierde la versión de uno mismo que creía en ciertas cosas. Hay pérdidas que no tienen funeral ni despedida, pero dejan un silencio incómodo. Tal vez este año perdiste una relación que pensabas que iba a durar, o una amistad que se fue apagando sin explicación. Tal vez perdiste un trabajo, una oportunidad, o simplemente perdiste la ilusión con la que empezaste el año. Y aunque nadie más lo note, tú sí sabes lo que costó soltar eso. El Salmo 90 nos recuerda que la vida es frágil, que nuestros días pasan rápido, que nada en este mundo es completamente permanente. No para asustarnos, sino para prepararnos. Porque cuando entendemos que no todo está hecho para quedarse, dejamos de aferrarnos con desesperación a lo que ya cumplió su ciclo. Hay cosas que no se pierden porque fallamos. Se pierden porque ya no nos podían acompañar al siguiente tramo del camino. Y eso duele, pero también libera, aunque no siempre al mismo tiempo. Tal vez perdiste algo que amabas profundamente, algo por lo que oraste, algo que defendiste incluso cuando otros te decían que soltaras. Y cuando finalmente se fue, sentiste que una parte de ti se iba con eso. Dios no minimiza ese dolor. Él no te dice no era tan importante. Al contrario, Él sabe exactamente cuánto significaba para ti. Y por eso te invita a traer esa pérdida a su presencia. No para explicarla, sino para sostenerla juntos. Porque hay dolores que no se entienden, solo se acompañan. Lo perdido a veces se presenta como una puerta que se cerró de golpe. No hubo advertencia, no hubo tiempo para prepararse. Un día estaba ahí y al siguiente ya no. Y te quedaste frente a esa puerta preguntándote qué hiciste mal. ¿Qué podrías haber cambiado? ¿Qué señal no viste? Pero hay puertas que no se cierran por castigo, se cierran por protección. Hay caminos que no continúan porque más adelante se volvían peligrosos para tu alma. Y aunque ahora solo veas la pérdida, Dios ve el cuidado. Este año quizás te quitó cosas que te daban seguridad, rutinas, planes, certezas, y quedaste desorientada, como alguien que camina en la oscuridad buscando una pared donde apoyarse. Perder seguridad asusta, porque nos deja frente a nuestra vulnerabilidad. Pero también nos recuerda algo esencial, que nuestra verdadera seguridad nunca estuvo en lo que se puede perder. El Salmo 90 habla de Dios como refugio, no como complemento. Un refugio no es algo que se suma cuando todo está bien. Es algo al que se corre cuando todo tiembla. Hay pérdidas que no se notan de inmediato. Se manifiestan con el tiempo cuando te das cuenta de que ya no eres la misma. Tal vez perdiste la capacidad de confiar con facilidad, o la espontaneidad, o la esperanza ingenua. Y te preguntas si volverás a sentir como antes. Dios no promete devolverte exactamente lo que perdiste,
pero sí promete caminar contigo mientras descubres quién puedes ser ahora. Porque a veces, en la pérdida, no se destruye el corazón, se vuelve más consciente. Reconocer lo perdido no es quedarse anclado ahí, es darle nombre a lo que dolió para que deje de gobernar en silencio. Cuando no hablamos de nuestras pérdidas, ellas hablan por nosotros, se convierten en reacciones, en miedos, en distancias emocionales. Dios no quiere que vivas a la defensiva, quiere que vivas en libertad. Y la libertad comienza cuando dejamos de negar lo que nos pasó. Tal vez perdiste tiempo. Tiempo que sentiste que se te escapó entre responsabilidades, problemas, preocupaciones. Y ahora miras atrás y piensas en todo lo que no hiciste, en todo lo que postergaste. Esa pérdida pesa, porque el tiempo no se recupera. Pero el Salmo 90 nos enseña a mirar el tiempo de otra manera, no como algo que se desperdicia o se gana, sino como algo que se vive. Y aunque no puedas volver atrás, puedes entregar a Dios lo que quedó inconcluso, confiando en que Él puede redimir incluso lo que parece tarde. Hay personas que este año perdieron a alguien y esa pérdida no se acomoda fácilmente en palabras. El silencio que deja una ausencia así no se llena con explicaciones, solo se atraviesa. Dios no te pide que lo superes rápido, no te exige que seas fuerte todo el tiempo. Él se sienta contigo en ese silencio, comparte tu dolor y te recuerda que el amor que existió no desaparece con la pérdida. Cambia de forma, pero no se borra. Lo perdido también incluye lo que no sucedió, los planes que no se concretaron, los sueños que quedaron en pausa, las metas que no se alcanzaron. Y aunque nadie más lo lamente contigo, tú sabes lo que significaban. Dios no se burla de tus expectativas. Él las conoce. Y aunque algunas no se cumplieron, no significa que fueron inútiles. A veces un sueño no se realiza para enseñarnos algo más profundo que el resultado, la paciencia, la humildad, la dependencia de Dios. Este año pudo haberte quitado más de lo que te dio, al menos en apariencia, y es válido sentirlo así. No tienes que maquillar tu balance para que suene espiritual. Dios prefiere una verdad dolorosa a una gratitud fingida. Él puede trabajar con tu honestidad, pero no con tus máscaras. Decir perdí no te hace débil, te hace real. Y Dios siempre trabaja con lo real. El Salmo 90 habla de cómo nuestros días se consumen, de cómo nuestra vida pasa rápido, pero también habla de la eternidad de Dios. Y esa combinación es clave, porque significa que aunque tú perdiste cosas en el tiempo, Dios no las perdió en su memoria. Nada de lo que fue importante para ti fue insignificante para Él. Y aunque no todo vuelve, nada se desperdicia cuando se pone en sus manos. Reconocer lo perdido es también reconocer que sobreviviste a esa pérdida, que a pesar del dolor, sigues aquí. Tal vez no igual, tal vez no como antes, pero sigues, y eso no es poco. Eso es una señal de que hay una fuerza más grande sosteniéndote. Una fuerza que no depende de lo que tienes, sino de quién te sostiene. No te apures a cerrar esta parte. Permítete sentirla. Permítete reconocer lo que dolió sin juzgarte. Dios no está esperando que termines esta noche con todas las respuestas. Solo quiere que no te lleves el peso sola. Lo perdido no define tu futuro, pero sí puede enseñarte algo si lo miras con Dios. Y en ese mirar, aunque todavía duela, empieza a nacer una paz distinta. No la paz de quien no perdió nada, sino la paz de quien confía en que incluso lo perdido puede tener sentido en manos de Dios. Hay pérdidas que entendemos con el tiempo y hay otras que, aunque pasen los años, siguen siendo un misterio. Son esas pérdidas que no tienen una explicación lógica, que no encajan en ninguna frase fácil, que no se alivian con un todo pasa por algo. Son las pérdidas que llegan sin pedir permiso y desordenan lo que creíamos estable. Y muchas veces, cuando esas pérdidas ocurren, la primera pregunta no es ¿qué perdí?,
sino ¿por qué Dios permitió esto? Esa pregunta nace del dolor, no de la falta de fe. Y Dios no se asusta de esa pregunta. Él sabe que detrás de ella hay un corazón que todavía confía lo suficiente como para preguntar. Este año, tal vez sentiste que Dios te quitó algo. No que lo perdiste por descuido, no que se fue solo, sino que fue quitado algo que tú querías conservar, algo que defendías, algo que considerabas parte de tu identidad. Y eso duele de una manera distinta, porque no solo enfrentas la ausencia, también enfrentas la confusión. ¿Cómo reconciliar el amor de Dios con una pérdida tan profunda? El Salmo 90 no evita esa tensión. Nos recuerda que Dios es eterno y nosotros frágiles. Y en esa diferencia hay cosas que no siempre comprendemos, pero que igual estamos invitados a confiar. Hay momentos en los que Dios quita no porque algo sea malo, sino porque se volvió demasiado pesado para tu alma. Como alguien que lleva una maleta que al principio parecía necesaria, pero con el tiempo empezó a lastimar los hombros. Y aunque soltarla duele, seguir cargándola iba a doler aún más. Dios ve el camino completo. No solo el tramo que tú estás recorriendo ahora, y a veces, para que no te quiebres más adelante. Él interviene antes, aunque no lo entiendas en el momento. Tal vez Dios quitó una relación que se había vuelto tóxica para tu espíritu, aunque tú la llamaras amor. Tal vez quitó un lugar donde ya no podías crecer, aunque lo llamaras estabilidad. Tal vez quitó un plan que parecía perfecto, pero que te estaba alejando de tu esencia. Y cuando eso ocurre, la herida no es solo por lo que se va, sino por lo que se rompe dentro de nosotros. Se rompe la idea de control. Se rompe la seguridad falsa. Se rompe la ilusión de que todo depende de nuestro esfuerzo. Pero en esa ruptura, Dios empieza a construir algo más verdadero. El Salmo 90 dice que Dios ha sido nuestro refugio de generación en generación. Un refugio no es un lugar cómodo, es un lugar seguro y a veces para llevarnos al refugio. Dios tiene que sacarnos de lugares que parecían hogar, pero que ya no nos protegían. Hay casas que se sienten cálidas, pero tienen grietas invisibles. Y Dios, que ve lo que nosotros no vemos, decide movernos antes de que esas grietas se conviertan en ruinas. Este año, quizás perdiste algo que pensabas que era para siempre. Y esa palabra pesa, para siempre. La usamos con facilidad, pero la vida se encarga de recordarnos que pocas cosas en este mundo lo son. Solo Dios. Y cuando algo que creíamos eterno se va, duele porque nos enfrenta con nuestra fragilidad. Pero también nos devuelve a una verdad esencial. No podemos construir nuestra vida sobre cosas que pueden desaparecer. No porque sean malas, sino porque no fueron hechas para sostenernos completamente. Hay pérdidas que, vistas desde afuera, parecen injustas, y tal vez lo fueron. Dios no niega la injusticia del mundo, no la maquilla, no la espiritualiza para que duela menos. Pero incluso en medio de la injusticia, Él sigue siendo refugio. No siempre evita el golpe, pero siempre ofrece un lugar donde caer sin romperte del todo. Y eso, aunque no borre el dolor, lo hace soportable. Tal vez este año Dios quitó algo que te mantenía ocupada, distraída, siempre corriendo. Algo que llenaba tus días pero vaciaba tu interior. Y cuando se fue, quedaste frente a un silencio incómodo. Un silencio que al principio dolió, pero que también te permitió escucharte. Escuchar lo que antes tapabas con ruido. Escuchar a Dios hablándote de una manera más suave, más profunda. A veces Dios quita el ruido para que podamos oír lo esencial. Perder no siempre significa retroceder. A veces significa aligerar el equipaje. Significa caminar con menos peso. Aunque al principio se sienta como un vacío, el vacío asusta. Pero también es espacio. Espacio para que Dios haga algo nuevo. Espacio para que sanes.
Espacio para que descubras quién eres cuando ya no te defines por lo que tenías. El Salmo 90 nos habla de cómo nuestros años pasan rápidamente, pero también nos enseña a pedir sabiduría para vivirlos. Y la sabiduría no siempre viene de acumular, muchas veces viene de soltar. Soltar expectativas irreales, soltar relaciones que ya no dan vida, soltar la necesidad de entenderlo todo. Dios no te pide que celebre lo que perdiste, solo te pide que confíes en Él mientras atraviesas ese proceso. Hay personas que sienten culpa por lo que perdieron, piensan que si hubieran hecho algo diferente, nada se habría ido. Pero no toda pérdida es consecuencia de un error. Algunas son consecuencia de un cambio necesario. Y cargar culpa por lo que no dependía de ti solo prolonga el dolor. Dios no quiere que entres al próximo año castigándote por cosas que ya no están en tus manos. Quiere que entres con un corazón más liviano, aunque todavía sensible. Este año pudo haberte enseñado que no todo lo que se va es enemigo. Algunas pérdidas son liberaciones disfrazadas, no porque no duelan, sino porque te salvan de algo peor. El problema es que solemos entenderlo después, cuando ya pasó el temblor. Cuando miramos atrás y vemos el abismo del que fuimos rescatados sin saberlo, y aunque hoy todavía no lo veas, puedes confiar en que Dios no quita por capricho. Él cuida incluso cuando duele. Tal vez Dios quitó algo que se había convertido en un ídolo silencioso, algo a lo que le dedicabas más tiempo, más energía, más confianza que a Él. Y cuando se fue, te sentiste perdida. Pero esa pérdida también puede ser una invitación a volver al centro, a recordar que tu valor no depende de lo que poseas, ni de a quién tienes al lado, ni de lo que logras, depende de quién eres para Dios. Y eso no se puede perder. No todas las pérdidas se explican, pero todas pueden ser acompañadas. Dios no te deja sola en este proceso. Él camina contigo mientras lloras lo que se fue, mientras aceptas lo que no volvió, mientras aprendes a vivir sin eso que pensabas indispensable, y en ese caminar algo empieza a cambiar. No el pasado, pero sí tu manera de cargarlo. Este año te quitó cosas, sí, pero no te quitó a Dios, no te quitó su presencia, no te quitó su cuidado, no te quitó su amor. Y eso es lo que queda cuando todo lo demás se mueve. El Salmo 90 nos recuerda que Dios es nuestro hogar. Y un hogar no es un lugar sin problemas. Es un lugar donde puedes descansar sin fingir, donde puedes llorar sin explicarte, donde puedes ser frágil sin miedo. No te apures a entender todo ahora. Algunas respuestas llegan más adelante. Por ahora, basta con saber que no estás abandonada, que aunque algo fue quitado, tú sigues sostenida, que aunque algo terminó, Dios no terminó contigo. Esa certeza, lenta pero firme, empieza a cerrar heridas que parecían imposibles de sanar. Permite que esta verdad se asiente en tu corazón. Mientras termina el año, Dios no quita para destruirte, quita para cuidarte. Aunque hoy no lo veas, aunque todavía duela, confía, porque incluso en lo que se fue, Él estaba protegiendo tu alma. Cuando hablamos de lo ganado, casi siempre pensamos en cosas que se pueden contar, mostrar o medir. Pensamos en logros, en metas alcanzadas, en resultados visibles. Pero Dios tiene otra manera de medir las ganancias del alma, una manera silenciosa, profunda, que no siempre coincide con nuestras listas de fin de año. Porque hay cosas que se ganan en la intimidad del dolor, en la soledad de una noche larga, en el silencio de una oración sin palabras. Y esas ganancias no brillan, pero sostienen, no hacen ruido, pero transforman. Este año tal vez sientes que perdiste más de lo que ganaste. Y es comprensible sentirlo así, porque las pérdidas suelen doler más que las ganancias y ocupan más espacio en la memoria. Pero si te detienes un momento y miras con los ojos correctos, empezarás a notar algo distinto, algo que no se ve a simple vista, algo que no celebraste, pero que está ahí.
Porque aunque este año te quitó cosas, también te dio algo que nadie te puede arrebatar: profundidad. La profundidad no se obtiene en la comodidad. No nace en los aplausos ni en los días fáciles. La profundidad se forma cuando el alma tiene que aprender a respirar bajo presión. Cuando el corazón descubre que puede seguir latiendo, incluso cuando está herido, cuando entiende que no necesitas tener todas las respuestas para seguir caminando, y eso, aunque no parezca una ganancia, lo es. Es una ganancia eterna. El Salmo 90 nos habla del tiempo, de cómo nuestros días pasan rápido, de cómo la vida es frágil, pero también nos invita a pedir sabiduría. Y la sabiduría no se aprende en los libros, se aprende en la experiencia. Se aprende cuando fallas, cuando te equivocas, cuando tienes que volver a empezar. Este año, aunque no lo buscaste, aprendiste cosas que solo se aprenden viviendo. Aprendiste sobre tus límites, sobre tu resistencia, sobre tu necesidad de Dios. Y eso es un tesoro escondido. Tal vez ganaste una sensibilidad nueva. Antes pasabas por alto ciertas cosas, ahora las sientes. Antes juzgabas con rapidez, ahora entiendes con más compasión. Antes pensabas que todos podían con todo, ahora sabes que cada persona libra batallas invisibles. Esa sensibilidad no es debilidad, es humanidad refinada. Es el resultado de haber sido tocada por la vida de una manera profunda. Y Dios honra esa transformación silenciosa. Hay cicatrices que no elegimos, pero que terminan siendo una corona invisible. No porque el dolor haya sido bueno, sino porque sobreviviste a él. Porque no te rendiste cuando hubiera sido comprensible hacerlo. Porque seguiste creyendo, incluso cuando la fe se sentía pequeña. Porque elegiste levantarte un día más. Y cada cicatriz cuenta una historia de resistencia, de gracia, de presencia divina en medio del caos. Este año, quizás ganaste la capacidad de decir no a lo que te lastima, no a lo que te consume, no a lo que te aleja de ti misma. Aprendiste que no todo merece tu energía, tu tiempo, tu corazón. Y aunque al principio decir no duele, con el tiempo se convierte en un acto de amor propio y de obediencia a Dios. Porque cuidar el alma también es un llamado espiritual. Tal vez ganaste algo que nadie aplaudió: la humildad. La humildad de reconocer que no puedes con todo, que necesitas ayuda, que no siempre tienes la razón. Y aunque el orgullo nos promete seguridad, es la humildad la que nos conecta con Dios de una manera real. El Salmo 90 nos recuerda que somos polvo y lejos de humillarnos, esa verdad nos libera de la presión de ser perfectos y nos invita a descansar en la gracia. Este año también pudo haberte regalado una fe más honesta, tal vez menos ruidosa, menos llena de frases aprendidas, pero más real. Una fe que no necesita explicarlo todo, que no se escandaliza por las preguntas, que no se derrumba cuando algo no sale como esperabas. Una fe que se sostiene en la confianza, no en las circunstancias. Esa fe, aunque más silenciosa, es más fuerte que cualquier entusiasmo pasajero. Ganaste discernimiento. Ahora sabes reconocer señales que antes ignorabas. Sabes cuando algo no está bien, cuando una puerta no es para ti, cuando una voz no viene de Dios. El discernimiento no se compra. Se afina con el tiempo y la experiencia, y aunque se forma en medio de errores, termina siendo una herramienta invaluable para proteger tu corazón. Quizás este año te enseñó a valorar la presencia más que el resultado. Aprendiste que no siempre necesitas soluciones inmediatas. A veces solo necesitas compañía. Y en esa comprensión empezaste a notar a Dios de una manera distinta. No solo como el que responde oraciones, sino como el que se queda, el que no se va cuando las cosas se complican, el que camina contigo incluso cuando no sabes a dónde vas. El Salmo 90 dice que Dios ha sido nuestro refugio de generación en generación. Y este año
Tal vez descubriste lo que significa realmente refugiarse, no huir del problema, sino encontrar un lugar seguro en medio de él. Aprendiste a orar de otra manera, a hablar con Dios sin filtros, sin discursos preparados, oraciones simples, a veces cansadas, pero sinceras. Y esas oraciones, aunque no siempre trajeron respuestas inmediatas, fortalecieron una relación real, ganaste paciencia. No porque quisieras, sino porque no hubo otra opción. Y la paciencia, aunque se siente incómoda, estira el alma. Te enseña a confiar en procesos, a aceptar tiempos, a soltar el control. Y cuando el control se suelta, algo en el interior se acomoda, porque ya no todo depende de ti. Y eso, aunque al principio asusta, con el tiempo trae descanso. Tal vez ganaste claridad sobre lo que realmente importa. Antes te preocupaban cosas que hoy ya no tienen tanto peso. Antes te angustiabas por opiniones, por comparaciones, por expectativas ajenas. Ahora, después de todo lo vivido, sabes que hay prioridades que no se negocian: la paz, la verdad, la salud del alma. Y ese cambio de enfoque es una ganancia profunda. No todas las ganancias se sienten como celebraciones. Algunas se sienten como cansancio acumulado. Pero ese cansancio también habla de lo que atravesaste. Habla de que diste más de lo que creías posible. Y aunque ahora necesites descanso, también puedes reconocer que hay una fortaleza nueva en ti. No una fortaleza arrogante, sino una fortaleza tranquila, que sabe que puede caer y volver a levantarse. Este año te dio algo que nadie puede medir desde afuera: carácter. No el carácter rígido, sino el carácter formado. El que sabe esperar, el que sabe pedir perdón, el que sabe seguir adelante sin endurecerse. Y ese carácter no se forma en la comodidad, se forma en la prueba. Y Dios estuvo ahí moldeando, sin romper, formando sin destruir. Quizás no ganaste lo que esperabas, pero ganaste lo que necesitabas. Y aunque hoy todavía no lo veas con claridad, con el tiempo entenderás que estas ganancias invisibles serán las que te sostendrán en lo que viene. Porque los años pasan, las circunstancias cambian, pero lo que se forma en el alma permanece. Detente un momento y reconoce, sin prisa, lo que ganaste este año. No lo minimices, no lo compares, no lo descartes porque no fue espectacular. Dios ve esas ganancias, las honra, las usa y en su tiempo te mostrará cómo cada una de ellas tenía un propósito mayor. Este año no te dejó igual. Y eso, aunque haya dolido, es una señal de crecimiento. Porque solo lo que está vivo cambia. Y tú estás viva, más consciente, más profunda, más real. Y esa es una ganancia que ningún calendario puede borrar. Hay un momento muy particular cuando la noche está a punto de terminar. No es todavía mañana, pero ya no es completamente noche. Es ese instante silencioso en el que todo parece detenerse por unos segundos, como si la creación misma respirara profundo antes de volver a empezar. Ese momento no hace ruido, no tiene anuncios, no tiene aplausos. Simplemente ocurre, y así es también este cierre. No con gritos, no con exigencias, sino con una paz que se posa suavemente sobre el corazón cansado, porque después de mirar atrás, después de reconocer lo perdido y de descubrir lo ganado, solo queda una cosa por hacer: descansar. Descansar no significa olvidar. Descansar no significa negar lo vivido. Descansar significa confiar. Significa soltar el control que nunca tuvimos del todo. Significa aceptar que no necesitamos entender cada detalle del camino para seguir avanzando. Esta noche, Dios no te pide planes, no te pide promesas, no te pide resoluciones, te pide algo mucho más simple y mucho más profundo: que descanses en Él.
que dejes de luchar contra el tiempo y te entregues a aquel que lo sostiene. No tengas miedo del futuro. El futuro no es un enemigo escondido esperando sorprenderte. El futuro no es una amenaza. El futuro está en manos de Dios. Y esas manos ya te han sostenido antes. Si miras con honestidad, te darás cuenta de que no llegaste hasta aquí sola. Hubo días en los que no sabías cómo ibas a seguir. Y aún así seguiste. Hubo momentos en los que pensaste que no ibas a poder y pudiste. No porque fuera fuerte todo el tiempo, sino porque Dios fue fiel incluso cuando tú estabas agotada. No tengas miedo del futuro, porque no caminas hacia lo desconocido sin compañía. Caminas hacia adelante con un Dios que ya estuvo en tu ayer, que está contigo hoy y que ya está presente en tu mañana. El Salmo 90 nos recuerda que Él es nuestro refugio de generación en generación. Eso significa que cuando el año cambia, Dios no cambia. Cuando tus fuerzas cambian, Dios no cambia. Cuando tus emociones suben y bajan, Dios permanece. Tampoco vivas atrapada en el pasado. No te castigues por lo que no fue, por lo que no salió, por lo que no supiste hacer mejor. El pasado no puede ser modificado, pero sí puede ser entregado. Y cuando entregas el pasado a Dios, deja de ser una carga y se convierte en un aprendizaje. Hay recuerdos que ya no tienen poder sobre ti, aunque todavía duelan un poco. Hay historias que no se repiten cuando se colocan en manos de Dios. No vivas con nostalgia constante ni con culpa silenciosa. Lo que pasó no define todo lo que eres. Fue parte del proceso, no el final. Dios no te llama por tus errores ni por tus pérdidas. Te llama por tu nombre. Y cuando Dios te llama, no lo hace para reprocharte, sino para acompañarte, para caminar contigo hacia algo nuevo. Aunque todavía no lo veas con claridad. Esta es la invitación más importante de esta noche: elige la paz. No la paz superficial que depende de que todo esté bien, sino la paz profunda que nace de saber que estás en las manos correctas. La paz que no se explica, pero se siente. La paz que llega cuando dejas de pelear con lo que no puedes cambiar y comienzas a confiar en quien nunca falla. Respira de verdad, respira profundo, inhala despacio, como si llenaras el alma de aire nuevo. Exhala lentamente, como si soltaras todo el peso que no necesitas cargar al próximo año. Hazlo otra vez. Y mientras respiras, escucha. Esta verdad sencilla y poderosa lo hiciste. Lo lograste. Terminaste este año no de manera perfecta, no sin heridas, no sin cansancio, pero con valentía. Seguiste cuando hubiera sido más fácil rendirte. Te levantaste cuando las fuerzas eran pocas. Eso también es fe, aunque no siempre la hayas llamado así. Tal vez nadie te dijo lo estás haciendo bien, pero Dios lo sabe. Él vio cada intento, cada esfuerzo, cada lágrima que escondiste para no preocupar a otros. Él estuvo presente cuando nadie más lo estuvo. Y ahora, en este cierre silencioso, Él te dice con ternura: descansa. Ya hiciste lo suficiente por hoy. No necesitas demostrar nada más. No necesitas correr más rápido. No necesitas ser otra persona. Puedes ser tú, tal como estás, sostenida por su gracia. El nuevo amanecer no llega con exigencias, llega con oportunidades. No llega para presionarte, llega para acompañarte. No llega para recordarte lo que te falta, llega para mostrarte lo que aún pueden hacer. Pero antes de mirar hacia adelante, es importante cerrar este capítulo con gratitud. No una gratitud forzada, no una gratitud que niega el dolor, sino una gratitud honesta. La gratitud que reconoce que, incluso en medio de lo difícil, hubo algo que se formó en tu interior. Por eso, antes de terminar, quiero invitarte a hacer algo sencillo, algo íntimo, algo que no es para las redes, ni para impresionar a nadie. Toma un momento y escribe, aunque sea en tu mente o en una hoja.
esta frase, conozco gratitud porque, y completa esa frase con algo que recibiste en tu alma este año. Tal vez no fue alegría constante, pero fue fortaleza. Tal vez no fue claridad total, pero fue paciencia. Tal vez no fue el final que esperabas, pero fue una transformación interior que te preparó para lo que viene. No subestimes ese ejercicio. La gratitud cambia la manera en que cerramos los ciclos. Nos permite honrar el camino recorrido sin negar las dificultades. Nos ayuda a soltar con paz. Y cuando soltamos con paz, el corazón queda liviano para recibir lo nuevo. Dios honra los corazones agradecidos, no porque sean perfectos, sino porque reconocen su presencia incluso en medio del proceso. Esta noche no se trata de prometer que todo será mejor. Se trata de confiar en que no estarás sola, pase lo que pase. Se trata de creer que el mismo Dios que te sostuvo en este año seguirá caminando contigo en el próximo. Si tratas de descansar en la certeza de que tu vida no está a la deriva, está en manos firmes, amorosas y eternas. Hemos llegado al final de este capítulo, no con ruido, no con prisa, sino con paz. Y eso es suficiente, porque cuando Dios está en el centro, no necesitamos entender todo para sentirnos seguras. Solo necesitamos confiar. Confía en este nuevo amanecer que se acerca. Confía en el proceso. Confía en aquel que sostiene el tiempo y también sostiene tu corazón. Respira una vez más. Sonríe suavemente, aunque sea por dentro. Has completado este año con coraje y ahora con el alma un poco más liviana. Puedes decir sin miedo: hasta aquí llegué y desde aquí sigo, en paz, en fe, en manos de Dios